Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy vamos a meternos con una de esas preguntas gordas, ¿no? De las que siempre dan que hablar. Sobre todo cuando empiezas a pensar un poco en el mundo, en tu lugar en él. La cosa es, ¿se llevan bien la ciencia y la religión? ¿Pueden ir de la mano o están, digamos, condenadas a pelearse? Justo. Es la típica pregunta que seguro que os habéis hecho alguna vez, ¿verdad? En plan, ¿puedo flipar con los descubrimientos de la ciencia sobre el Big Bang, la evolución, todo eso, y a la vez creer en algo más? ¿Creer en un sentido trascendente, llámalo Dios o como quieras? ¿O son como el agua y el aceite? Dos formas de ver la vida que al final, pues, no mezclan. Exacto. Y bueno, para explorar esto, vamos a basarnos en distintas ideas, hechos, cosas que hemos estado mirando. Yo voy a defender que sí, que no solo pueden convivir, sino que a veces, mira, hasta se han echado una mano, que pueden dialogar, vaya. Pues yo voy a argumentar más bien lo contrario, que aunque no siempre estén a la gresca públicamente, en el fondo tienen maneras tan distintas de funcionar y de ver las cosas que el roce es casi inevitable, que esa tensión es real y profunda. Muy bien, pues venga, entremos en materia. Mi punto de partida es que esa imagen popular, ¿no?, de una guerra total y constante entre ciencia y religión, pues no es del todo cierta. Es más bien una simplificación, creo yo. Si echamos un vistazo a la historia, encontramos mogollón de ejemplos de colaboración. Y ojo, muchos de los científicos que pusieron las bases de lo que sabemos hoy eran personas muy creyentes. A ver, pensemos que la ciencia moderna nació en Europa, ¿no? En un ambiente cultural súper influido por la idea cristiana de que el universo no es un caos, sino que tiene un orden, unas leyes, y que podemos entenderlo. Era un poco la idea del logos, ¿sabes? De una racionalidad en el fondo de todo. Gente como Isaac Newton, que descubrió la ley de la gravedad, y era un tío profundamente religioso, pues no veía ningún problema. O fíjate en Georges Lemaitre, que fue el primero que propuso lo que hoy llamamos la teoría del Big Bang, y era sacerdote católico. Una pasada, ¿no? Para ellos, investigar el universo era casi como leer, no sé, un libro escrito por Dios. Y esto no es solo cosa del pasado, ¿eh? Hoy, instituciones como la Iglesia Católica aceptan la teoría de la evolución y el Big Bang. ¿Por qué? Pues porque entienden que ciencia y religión responden a preguntas distintas, aunque las dos sean súper importantes. La ciencia te explica el cómo funcionan las cosas, los mecanismos, ¿vale? Y la religión se pregunta más por el por qué existe todo, para qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida. Como dijo una vez Juan Pablo II, incluso pueden purificarse la una a la otra. O sea, la ciencia ayuda a la religión a no caer en la superstición, y la religión puede recordar a la ciencia que no lo es todo, que tiene una responsabilidad ética. A ver, yo parto de una visión un poco diferente. Reconozco que no siempre ha habido una batalla campal, ¿eh? Eso es cierto. Pero, hombre, de ahí a decir que el conflicto es un mito, me parece pasar por alto tensiones que son muy reales y que tienen una base sólida. No podemos simplemente barrer debajo de la alfombra los momentos en que sí han chocado, y fuerte además. ¿Y dónde está la raíz de esa tensión? Pues para mí está en cómo intentan conocer la realidad y en la visión del mundo que proponen, que son, opuestas en muchos puntos. La ciencia se basa en lo que podemos observar, medir, experimentar. Necesita pruebas, evidencias y algo crucial, sus teorías tienen que ser falsables. O sea, tiene que ser posible imaginar un experimento o una observación que demuestre que están equivocadas. Si no se puede, pues no es ciencia. La religión, en cambio, se mueve en otro terreno, ¿no? Se apoya en la fe, que es confiar en algo que no puedes demostrar empíricamente, en la revelación, en textos sagrados, en la tradición. Son, por decirlo así, dos maneras muy distintas de buscar la verdad. Y claro, a veces esas maneras distintas llegan a conclusiones que chocan de frente sobre cómo empezó el universo, sobre qué nos hace humanos, sobre si hay un propósito detrás de todo esto. El caso de Galileo Galilei, que tuvo un encontronazo serio con la Iglesia por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, pues no fue un malentendido sin más, ¿eh? Y la que se montó cuando Darwin propuso la evolución por selección natural fue tremenda. Mostró un conflicto claro con la idea literal de la creación bíblica,
Claro, pero también con la idea más general de un diseño divino directo para cada especie. Incluso si intentamos separar los campos, como propuso el paleontólogo Stephen Jay Gould con su idea de los magisterios no superpuestos, o NOMA, que básicamente dice que la ciencia se ocupe de los hechos del universo y la religión de los valores y el sentido sin pisarse, esa misma idea ya reconoce que son cosas fundamentalmente distintas y que, oye, quizás mejor que no se mezclen para evitar problemas. Es interesante que saques el caso de Galileo, porque creo que ilustra muy bien cómo a veces simplificamos la historia, ¿no? Que tuvo un conflicto con la Iglesia es innegable, vale. Pero fue solo un choque entre la nueva ciencia y la fe anquilosada. Los historiadores hoy nos dicen que fue, bueno, bastante más complicado. Había política metida, envidias personales, luchas de poder dentro de la propia Iglesia. Hasta el carácter un poco peleón de Galileo influyó. Reducirlo todo a ciencia versus religión es perderse muchos matices, creo. Y lo que decía antes, no podemos olvidar que periodos de gran avance científico como la Edad de Oro del Islam o la mismísima revolución científica en la Europa cristiana ocurrieron en sociedades profundamente religiosas. Muchos pioneros no solo no veían conflicto, sino que sentían que entender la creación era una forma de honrar al Creador. Esa narrativa de guerra permanente se puso muy de moda en el siglo XIX. ¿Por qué? Pues, en parte tuvo que ver con intereses muy concretos, ¿sabes? Por ejemplo, justificar que las universidades, que históricamente habían estado muy ligadas a la Iglesia, pasaran a ser instituciones laicas, seculares. Era una forma de decir, la religión es cosa del pasado, ahora manda la ciencia y la razón pura y dura. Pero vamos, que muchos historiadores de la ciencia actuales te dirán que esa visión de guerra total es una caricatura. Vale, acepto que la historia tiene sus complejidades y que lo de Galileo no fue blanco o negro, está claro. Pero, insisto, tampoco podemos irnos al otro extremo y negar que la oposición de ciertas ideas o instituciones religiosas ha frenado o, como mínimo, dificultado el avance científico en momentos clave. No fue solo Galileo, ¿eh? La resistencia a las ideas de Darwin fue brutal en muchos sectores religiosos, y no únicamente por los que leían la Biblia al pie de la letra, que también chocaba de frente con una visión muy arraigada, la de un Dios diseñador que había creado cada especie con un propósito específico y sobre todo que había creado al ser humano como, la joya de la corona, ¿no? Algo radicalmente distinto al resto de animales. La idea de que somos producto de un proceso evolutivo, con ancestros comunes con otros primates, movido en gran parte por el azar y la necesidad. Eso fue, y para muchos sigue siendo, difícil de tragar desde una perspectiva religiosa tradicional. Y no hablemos solo del pasado. ¿Qué me dices de los debates actuales sobre el creacionismo o el llamado diseño inteligente? El diseño inteligente intenta colarse como si fuera ciencia, no, buscando supuestas señales de un diseñador en la complejidad de los seres vivos. Pero la inmensa mayoría de la comunidad científica lo rechaza, porque sencillamente no sigue el método científico, no propone mecanismos comprobables, no hace predicciones que se puedan falsar. Es más bien un argumento filosófico o religioso disfrazado de ciencia. Y ojo, que no solo lo rechaza la ciencia. Instituciones como la Academia Pontificia de las Ciencias, que asesora al Vaticano, han dicho claramente que el diseño inteligente no es ciencia y que mezcla peligrosamente los planos. Como apunta el catedrático Félix Goñi, a veces el problema no es tanto ciencia contra religión en abstracto, sino ciencia contra ciertas interpretaciones religiosas o ciencia contra instituciones eclesiásticas que, se aferran a dogmas o tienen miedo al cambio. La idea de un universo sin un propósito evidente o de una evolución humana sin una intervención divina directa sigue generando fricción con muchas doctrinas. Tocas un punto fundamental, sí. La diferencia en cómo intentan conocer la realidad, lo que los filósofos llaman epistemología. Y sí, los métodos son distintos. La ciencia necesita pruebas empíricas, experimentos, lógica matemática. Busca explicaciones naturales para los fenómenos naturales. La religión se mueve más en el terreno del sentido, ¿no? De la experiencia personal, de la fe entendida como confianza, de la interpretación de textos o tradiciones. Pero que sean distintos significa necesariamente que sean incompatibles o que tengan que estar enfrentados. Yo creo que no. Pueden ser simplemente, distintos ámbitos del saber, con lenguajes y herramientas propios. Es lo que a veces se llama el modelo de independencia. La ciencia describe el mundo físico, cómo funciona, y es increíblemente potente para eso, una pasada. Pero hay preguntas que se le escapan por su propia naturaleza. La ciencia
te puede describir el Big Bang con una precisión alucinante, hasta fracciones de segundo después del inicio. Pero, ¿puede decirte por qué hubo un Big Bang? ¿Por qué existe algo en lugar de la nada absoluta? ¿O cuál es el sentido último de nuestra existencia? Esas preguntas sobre el sentido, los valores, el propósito, pues caen fuera del método científico. Y ahí es donde entra la religión, o la filosofía, o la ética. No se trata de que una tenga la verdad y la otra esté equivocada, sino que iluminan facetas diferentes de la realidad y de nuestra experiencia como humanos. Y a veces incluso pueden hablar entre ellas. Es el modelo de diálogo. Piensa en las cuestiones éticas que plantean los avances científicos, la inteligencia artificial, la edición genética. Ahí la ciencia nos da las herramientas, pero necesitamos la reflexión ética y filosófica, a menudo informada por tradiciones religiosas, para decidir cómo usarlas. O las implicaciones filosóficas de la cosmología. Un universo en expansión sugiere un inicio. ¿Qué significa eso? Ahí puede haber un diálogo muy rico, muy interesante. Y no olvidemos que la religión no es solo sentimiento irracional, ¿eh? La teología, por ejemplo, es un esfuerzo por pensar racionalmente sobre la fe. Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, intentó integrar la filosofía de Aristóteles con el cristianismo usando argumentos lógicos súper elaborados. O esa frase que se atribuye a Werner Heisenberg, uno de los padres de la física cuántica. El primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo, pero en el fondo de la copa te espera Dios. Sugiere que, a veces, profundizar mucho en la ciencia puede abrirte a preguntas que van más allá de la propia ciencia. Ya, esa idea del diálogo y de los ámbitos distintos suena bien en teoría, pero en la práctica sigo viendo la diferencia en cómo se valida el conocimiento, la epistemología, como decías, como una fuente constante de líos. La ciencia exige pruebas públicas, repetibles, objetivas, dentro de lo posible, claro. Una afirmación científica tiene que poder ser cuestionada y, si aparecen pruebas en contra, pues debe ser modificada o abandonada. La fe religiosa opera de otra manera. A menudo se basa en una experiencia personal, en la autoridad de un texto sagrado o de una tradición, en una convicción interna que no requiere o a veces ni siquiera permite una demostración externa. Son formas muy distintas de llegar a una creencia, ¿no? Y el problema surge cuando ambas intentan decir algo sobre el mismo aspecto de la realidad y lo que dicen se contradice. O sea, si una tradición religiosa afirma, interpretando literalmente sus textos, que el mundo se creó hace 6.000 años en 6 días, y la geología, la paleontología, la física nos dan pruebas abrumadoras de que la Tierra tiene miles de millones de años y la vida ha evolucionado durante un tiempo larguísimo, ahí no hay diálogo posible, ¿entiendes? Hay un choque frontal de afirmaciones sobre cómo es el mundo. Por supuesto, me dirás, y con razón, que no todas las religiones ni todos los creyentes hacen interpretaciones literales. Claro que no, faltaría más. Pero la posibilidad de ese choque existe precisamente por la diferencia radical en los métodos. La ciencia, por definición, no puede probar ni refutar la existencia de Dios, porque Dios, si existe, se supone que está más allá del alcance de los experimentos y las observaciones. Pero eso mismo remarca lo diferentes que son. Busca pruebas científicas de un diseñador, suele acabar mal. No convence a los científicos porque no sigue sus reglas y a menudo tampoco convence a los teólogos serios porque creen que rebaja a Dios a una simple causa física más dentro del universo. Quizá la independencia, reconocer que cada uno va a lo suyo sin meterse en el campo del otro, sea la relación más honesta y, oye, la que evita más líos al final. Entiendo esa preocupación por los choques cuando se mezclan los terrenos, claro. Pero si miramos el panorama actual, ¿de verdad crees que la tensión es la norma? Yo veo muchísimos indicios de lo contrario, de una búsqueda activa de convivencia e incluso de colaboración. Ya hemos mencionado que las grandes instituciones religiosas, como la Iglesia Católica o las principales ramas del protestantismo y otras religiones, han asumido los descubrimientos científicos fundamentales. La Iglesia Católica, por ejemplo, desde Pío XII en 1950, con la encíclica Humani Generis, empezó a decir que la evolución del cuerpo humano era una hipótesis seria que se podía investigar, aunque mantenía la creación directa del alma por Dios. Juan Pablo II, en 1996, fue mucho más allá, afirmando que la evolución era más que una hipótesis, porque había muchas pruebas de distintas disciplinas que apuntaban en la misma dirección. Y tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco han insistido en que no hay contradicción entre la idea de creación y la teoría de la evolución, ni entre el Big Bang y la acción creadora de Dios, entendida en un sentido más profundo, ¿sabes?
no como un mago que interviene en las leyes físicas. Además, hoy existen un montón de organizaciones y centros de estudio dedicados específicamente a tender puentes. El Faraday Institute en Cambridge, el Centro Ciencia y Fe en Estados Unidos, el Grupo Ciencia, Razón y Fe aquí en España, son lugares donde científicos, filósofos y teólogos dialogan abiertamente. Y lo más importante, hay muchísimos científicos de primer nivel que son personas creyentes y no ven ningún conflicto entre su trabajo y su fe. Un ejemplo muy conocido es Francis Collins, ¿te suena? Fue director del proyecto Genoma Humano, un proyecto científico gigantesco, y es un cristiano evangélico convencido. Él escribió un libro llamado ¿Cómo habla Dios?, donde explica por qué no ve contradicción. La teología más seria hoy en día también rechaza las posturas literalistas o el diseño inteligente, precisamente porque reconocen que la ciencia tiene su propio método válido para estudiar el mundo natural. No, si no niego que existan esos espacios de diálogo ni que haya científicos creyentes muy respetados, por supuesto. Y es cierto que muchas instituciones religiosas han hecho un esfuerzo por adaptarse a los descubrimientos científicos. Pero, sinceramente, no creo que eso signifique que el conflicto haya desaparecido del todo. Quizás se ha desplazado, pero sigue ahí, muy vivo en la cultura popular y en ciertos sectores. ¿O acaso no siguen existiendo debates encendidos en algunos países, especialmente en Estados Unidos, sobre si se debe enseñar la evolución en las escuelas públicas como un hecho científico aceptado, o si hay que darle el mismo peso a alternativas religiosas como el creacionismo? Eso sigue pasando, y muestra que la tensión no está resuelta a nivel social. Además, tampoco podemos ignorar el fenómeno del llamado nuevo ateísmo de hace unos años, con autores como Richard Dawkins argumentando con mucha vehemencia que la ciencia no solo hace innecesaria la religión, sino que la refuta directamente. Eso también es un signo de tensión, aunque venga del otro lado. Y si miras las encuestas, incluso en países europeos supuestamente muy seculares, todavía hay un porcentaje importante de gente, sobre todo jóvenes, que percibe un conflicto fundamental entre ciencia y fe. A veces, la aceptación de teorías como la evolución sigue siendo sorprendentemente baja en poblaciones muy religiosas, y esto a menudo tiene que ver con una mala comprensión de lo que es la ciencia, eso de pensar que es solo una teoría como si fuera una simple opinión, o con verla como una amenaza directa a las propias creencias. Así que, aunque en las altas esferas intelectuales y religiosas haya mucho diálogo, a pie de calle, la percepción de conflicto, o como mínimo de una relación incómoda, pues sigue muy extendida, me parece a mí. Estoy de acuerdo contigo en que la situación es compleja, sí. Nada de blanco o negro. Mi conclusión sería que, si miramos el cuadro completo, tanto la historia como el presente nos muestran que la compatibilidad, el diálogo e incluso el enriquecimiento mutuo son perfectamente posibles. Para muchas personas y muchas tradiciones es una realidad vivida, ¿sabes? No se trata de mezclar peras con manzanas, ni de negar las diferencias evidentes de método y enfoque, sino de reconocer que pueden explorar distintos niveles de la realidad, responder a distintas preguntas humanas fundamentales sin necesidad de chocar. Es posible, como sugería Benedicto XVI, ampliar los horizontes de la razón, reconocer que hay formas de conocer y de buscar sentido que van más allá de lo que podemos medir en un laboratorio, pero que no por ello son menos importantes o menos humanas. Y mi resumen final iría en la línea de que, a pesar de esos esfuerzos de diálogo y de las adaptaciones, las diferencias de base en cómo buscan saber, en qué tipo de explicaciones dan, en la visión del mundo que a menudo proponen, son tan profundas que generan una tensión real y persistente que, no podemos obviar. Quizá la postura más honesta y práctica sea la de la independencia, reconocer que cada una tiene su propio campo, sus propias reglas, y que es mejor que no intenten invadir el terreno de la otra ni subordinarse mutuamente. A lo mejor no pueden ser las mejores amigas que van juntas a todas partes, no, pero sí pueden ser vecinas que conviven con respeto, cada una en su casa, reconociendo los límites del propio jardín. Pues mira, parece que llegamos a un punto en común. No hay una única respuesta fácil a la pregunta de si ciencia y religión son compatibles. Depende enormemente de qué entendamos por ciencia, qué entendamos por religión, porque hay muchísimas, y qué postura específica adopte cada persona o cada grupo. Hay visiones de la ciencia y visiones de la religión que son claramente incompatibles, y otras que pueden coexistir pacíficamente, dialogar o incluso inspirarse mutuamente. Exacto. Creo que lo que hemos comentado hoy muestra justamente esa variedad de relaciones posibles. Y la invitación es a no quedarse con titulares simplistas,
sino a profundizar, a informarse bien sobre las distintas posturas y a que cada uno, pues con espíritu crítico, forme su propia opinión. Reflexionar sobre estas grandes preguntas sobre el universo, la vida y nuestro lugar en él siempre merece la pena, sea cual sea la conclusión a la que lleguemos al final. Y bueno, si os ha parecido interesante este cruce de perspectivas y queréis seguir explorando temas de religión, espiritualidad y sentido en el mundo de hoy, con una mirada fresca y joven, os animamos a suscribiros al canal Reli Siglo XXI. Eso. Y no olvidéis darle a la campanita para que os avise de los próximos vídeos con más intercambios de ideas como este. Nos vemos en la próxima.